Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 3 de mayo, donde vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad temática rotulada Funciones y sus gráficas. Bueno, esa temática también ya es básicamente conocida por todos nosotros, solo que ahora vamos a tratar de enfatizar algunos aspectos que son bien relevantes en el campo funcional. Vayamos viendo una reseña histórica y posteriormente vamos a ir revisando la definición de esta teoría. Bueno, en el siglo XVII, Leibniz, ¿no?, un matemático que hoy por hoy es uno de los más grandes, eh, ha tratado de introducir el término función, ¿no?, en el vocabulario matemático. Indica que se trata de uno de los conceptos más elementales de la matemática y es esencial para el estudio del cálculo. ¿Y eso por qué? Dice que con frecuencia se escucha en el habla cotidiana de las personas educadas frases como las siguientes: las tasas de interés están en función de los precios del petróleo, o el monto de la pensión está en función de los años trabajados, o bien la concentración de alcohol en la sangre después de beber una cerveza es una función del tiempo. Entonces, dichas expresiones, si ustedes se dan cuenta, está muy ligada al término de función. Entonces, vamos a tratar de ver que esta palabrita tiene que ser bien manejada, tiene que tener un cuidado, ¿no?, en el manejo de ese término para los posteriores casos de análisis dentro de una situación administrativa. Entonces, para definir de forma concreta estos aspectos, vamos a tratarlo de dejar para la última sección el análisis ya más profundo dentro de los casos de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera fase es de dar la definición de función y dentro de ese entendido tratar de aclarar algunos aspectos que ya conocemos. Nos indica acá que una función es una regla de correspondencia o una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Vean, ¿no? La función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Entonces, al conjunto de los números de entrada para los cuales se aplica la regla, se le va a llamar el dominio de la función, y al conjunto de todos los números posibles de salida se les va a llamar rango, o bien en algunos textos lo llaman codominio. Entonces, en ese entendido es el trabajo de las funciones dentro de este espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de ese término nuevamente, ¿no? A ver, vayamos viendo gráficamente cómo es el tratamiento de las funciones. Yo voy a definir acá dos conjuntos. Vean acá, un conjunto lo voy a designar con la letrita A, ¿ya? Ustedes saben que un conjunto no es nada más que una colección, ¿no?, en nuestro caso de números reales, eh, dentro de características bien definidas, ¿no? O sea, acá tengo un conjunto donde va a albergar algunos elementos o una cantidad finita de elementos o una cantidad infinita de elementos. A este conjunto A lo voy a etiquetar como el dominio de la función. Entonces, los elementos que yo acá considere, por ejemplo, puedo considerar un elemento X o un número X. Este número X tiene que generar un único elemento en otro conjunto. Vamos a describir al otro conjunto por acá, lo voy a designar con B. Y a los elementos que albergue B se les va a llamar codominio o rango.
Quiere decir que para que este X genere un número en B, yo tengo que tener una regla. Y esa regla se le va a llamar la regla de correspondencia. Así que voy a definir acá con otro color. Ahí vayamos definiendo ahí una regla que todavía no está bien, no está definida para este ámbito, solamente vamos a rotular la que está dada por F. Esta regla de correspondencia F va a ser la que va a asignar a cada elemento del dominio un único elemento en el codominio. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Este X que está en el conjunto A va a ser capturado por la regla. Entonces, acá tendría un F de X. Y en función a ello ya se hace el enlace, ¿no? Yo voy a tener acá que gracias a este elemento X se genera el valor f de x, ¿no? Entonces, vean, cualquier número que agarre del dominio tiene que generar un único elemento en el conjunto del codominio, ¿no? Entonces, vean, ese es gráficamente el aspecto funcional. Vayamos analizando algunos casos más. ¿Qué es lo que nos dice nuestro texto también con respecto a los valores de entrada? Entonces vamos a tratar también de colocar esos aspectos, ¿no? Entonces vayamos enfatizando, ¿no? A ver. Indica que este f de x, el que está llegando al conjunto B, se va a leer como f de x y representa el número de salida en el rango o codominio de f que corresponde al número de entrada x en el dominio de f. Es lo que estábamos indicando, ¿no? Va a entrar el valor x y va a salir el valor f de x. Entonces vayamos analizando algunos casos bien sencillos para este trabajo. Ya, a ver, yo voy a considerar este aspecto gráfico. Vamos a trazarlo ya como tiene que ser. A ver, un óvalo necesito. Ya, por acá vamos a trazar el primer conjunto. Ahí. Ese va a ser el conjunto del dominio. Lo voy a designar por A. Y vayamos definiendo otro conjunto. Por acá. Le voy a llamar B. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener una regla de correspondencia F. Ya voy a generar acá la regla de correspondencia.
f, yo le voy a llamar por acá. A ver, voy a considerar un caso del capítulo 1, ¿no? Podríamos llamarlo x al cuadrado dividido entre 3. Ya, x al cuadrado dividido entre 3. Las vayamos viendo. Voy a tomar un elemento x en el primer conjunto. Entonces voy a tomar por acá, por decir, el valorcito. ¿Qué pasa si es 1? A ver. Si x es 1, acá quiero conocer cuánto vale su f de 1 en este otro conjunto. Entonces parto acá y calculo esta parte de calcular f de 1. Entonces acá f de 1 me voy acá arriba, en lugar de x coloco 1. Entonces voy a tener 1 al cuadrado dividido entre 3. ¿Cuánto sería 1 al cuadrado dividido entre 3? Voy a ampliar esto. ¿Cuánto me da? A ver, jóvenes. 1/3. 1/3. Ya. 1/3. Ya, entonces podemos intentar ahora con... a ver, ¿qué pasa si es 3? Si es 3, acá voy a tener que calcular f de 3. ¿Y cuánto sería cuando es 3? 3. 3, ¿no? Si fuese acá, por decir 9, ¿cuánto sería acá? F de 9. 27. 27. Vean, entonces así vamos a ir calculando las correspondientes valoraciones en el valor del codominio. Bueno, a ver, vayamos viendo otro ejemplito. Voy a diseñar acá el conjunto del dominio. Y esta vez lo vamos a hacer un poco mucho más directo. Entonces al dominio lo vamos a designar con la letra A y al codominio con la letra B. Puede variar, ¿no? Acá puede ir números naturales, acá puede ir números enteros, ¿no? Dependiendo mucho de las características de los valores del dominio, ¿no? Y del codominio. Posteriormente vamos a afinar ese aspecto. Voy a tener acá una función g de x y esa va a ser, a ver, raíz cuadrada de x más. Entonces quiero averiguar qué valores de entrada voy a considerar. A ver, ¿qué pasa si x fuera 0? ¿Cuánto saldrá su g de 0 en este otro dominio? O en otro conjunto. ¿Cuánto sería su valor en este conjunto B? Si x es 0. 1, Liz. 1, exactamente es 1, ¿no? Si fuera 1, ¿qué valor nace acá? Raíz de 2. Raíz de 2, exactamente, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Si fuera, a ver, 3.
Dos. 2. 2, ¿no? Si fuera 4, por decirlo. Si fuera 4, acá Raíz cuadrada de 5. en el codominio tendríamos raíz cuadrada de 5, ¿no? Pues vean, ya se están dando cuenta cómo van a ir ingresando estos valores en el dominio y tengo que obtener en función a esos valores otros valores denominados valores de salida. Bueno, claro, el aspecto gráfico ayuda, ¿no? Pero lo que hemos aprendido más en colegio es estas famosas tablitas, ¿no? Que las voy a recordar por acá. A ver. Se llamaban tablas de valores, ¿no? Ahí. Voy a hacer una copia para el siguiente trabajo. ¿Recuerdan que en cole el profe nos decía que acá en esta primera columna va a ir los valores de X y acá en la segunda columna los valores de Y? ¿Saben? Entonces, lo único diferente va a ser que a Y lo voy a llamar f de X, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, no hay donde perderse, acá es lo propio, ¿no? Voy a tener esta columna de los X y acá va a ser la función, en este caso es G, ¿no? A ver, vayamos viendo acá si tenemos esta función o esta regla, ¿no? Si X fuese 1, nos dio 1/3, ¿no? Si X fuese 3, nos dio 3. Si X fuese 9, nos salió 27. Y así no puedo ir considerando algunos valores de entrada diferentes a estos que ya puse, ¿no? En este otro caso, si X es 0, me salió su G de 0 es 1. Si X fuese 1, acá me dio raíz de 2. Si fuese 3, me salió 2 acá. Si fuese 4, me salió raíz de 0, ¿no? Vean, acá son números reales, ¿no? En algunos casos son enteros y en algunos casos son números irracionales, ¿no? Acá nos salen números racionales y enteros, ¿no? Entonces, vean, así es el contexto de trabajo dentro del aspecto funcional. Bueno, ahora la pregunta es para ustedes, ¿no? ¿Qué valores tengo que colocar acá en esta primera columna donde está el eje X? ¿Será siempre algún valor arbitrario o hay alguna regla que determina cómo tienen que ser esos valores? A ver, coméntenme cómo lo analizaron en la etapa de colegio. A ver, ¿qué hicieron? ¿Será que cualquier valor X va a generar valores o un único valor de salida? A ver, ¿qué hicieron en cole? A ver, coméntenme a manera de curiosidad. Licenciado, creo que se toma cualquier valor para X para que nos genere Y. Bueno, en mi caso, en el colegio, eso me han enseñado. Yeah. Pero eso no es tan cierto, ¿ya? Porque si fuera cualquier valor X, mira, a ver acá en este segundo gráfico, si considero el valor -2, ¿no? Acá ya no tengo el valor de salida. A ver, vean, si fuera -2, acá -2 más 1 es -1 y raíz de -1 no está definido, ¿no? Obviamente en nuestro caso, ¿no? Parece que la historia empieza
desde el -1, ¿no? Acá si fuera -1 va a ser el 0, ¿no? Su valor de salida, pero ¿quién te dice que tienes que empezar desde el -1, no? Entonces, eso es lo que tal vez ha faltado en la etapa de colegio, ¿no? Porque el profesor te colocaba acá, a ver, consideremos valores siguientes, ¿no? Desde -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y ese era su estándar, ¿no? Y con eso empezaban a generar sus pares ordenados, y con esos pares ordenados se iban al plano cartesiano y hacían la ilustración de la gráfica de esa función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿quién me va a indicar qué valores colocar acá, ¿no? Vean, esa es la primera, eh, ¿cómo se diría? La parte más importante del aspecto de las funciones. Si yo sé qué valores colocar en este primer reglón, ¿no? A ver. O en pocas palabras, si yo sé qué elementos va a tener el conjunto A o qué números voy a colocar en esta columna, entonces fácilmente ya voy a determinar sus valores de salida. Obviamente los valores de salida también hay que calcularlos con mucho cuidado, ¿no? Entonces primero vamos a calcular qué elementos voy a colocar en esta columna y desde dónde tiene que empezar, ¿no? Y hasta dónde va a ir, ¿no? Entonces vayamos viendo la siguiente sección, que va a ser la sección 2.2. Que la voy a rotular como el cálculo del dominio, ¿no? Cálculo de los elementos del dominio. ¿Qué elementos voy a considerar? Elementos del dominio. Entonces, para considerar algunos casos, obviamente, si alguna función no pertenece a ninguno de estos casos, entonces yo puedo colocar, como decía su compañera, los valores de forma arbitraria, ¿no? Pero si pertenecen a estos casos, entonces hay que hacer el análisis previo. Lo voy a resumir las reglas del dominio de la siguiente manera. Vamos a decir, considere, ¿no? Considere las siguientes reglas del dominio. Considere las siguientes reglas del dominio. Ustedes saben, vean en este gráfico, ¿no? Que si yo sé qué valores colocar acá, inmediatamente voy a generar sus valores de salida, ¿no? Entonces es bien importante saber qué valores van a estar en el dominio. Las vayamos listando. Son 6 reglitas. La regla 1. A ver, la regla 2 por acá. La regla 3. La regla 4 enseguida. La regla 5. Y la regla 6. Y entonces, ¿qué indica la regla 1? Indica que si hay una función f de x igual a un número a dividida entre una función p de x, ¿no? Entonces, ¿no? El dominio de esta función la vamos a designar como d sub f, ¿ya? Este va a ser el dominio de la función, va a ser igual. Si es este caso, va a ser todos los reales, menos aquellos donde la función p de x, ¿no?
sea igual a 0. Acá tenemos que enfatizar de que A es igual a una constante o a un número real. Este A es un número real. Es lo único. Y P de X es la función de análisis. La segunda regla vamos a ver en el ámbito de las raíces. Si f de X es igual a la raíz enésima de una función p de X, entonces, ¿no? Vamos a ver cómo es su dominio en este caso. Entonces, el dominio de la función va a ser igual. Esta notación es muy diferente que la anterior. Es cualquier X que sea número real, tal es que ese X va a nacer de esta desigualdad. P de X mayor o igual a 0. Ya tenemos que cuidar de que n sea par, ¿no? Un número par. N tiene que ser un número par, porque si fuera impar, como una raíz cúbica, entonces la regla no se aplica. Vayamos viendo al otro caso. Si f de X, ¿no?, puede ser la combinación de la regla 1 y la regla 2. Un número a acá arriba y abajo un radical con radicando n y contenido p de X. Si fuese esta notación, entonces acá vamos a tener entonces el dominio de esta función. Va a ser todos esos X que son números reales, tales que la función p de X tiene que ser mayor estricto a 0. Acá también se exige que el radicando sea par. ¿Bien? Analicemos un cuarto caso particular también para el aspecto logarítmico, ¿no? El logaritmo en base b de una función p chiquita de X, ¿no? Entonces, ¿cómo es su dominio? Entonces, el dominio de f es igual. Es la misma regla anterior. Todos los X que son reales, tales que, en este caso, la función p chiquita de X tendría que ser mayor que 0. Listo. Y las reglas 5 y 6 son las más importantes. Vamos a decir acá que si yo tengo una función f, que es la suma de la función g y con la h de x, ¿no? O sea, f es la suma de las funciones g y h. Y acá de forma análoga, ¿no? Si f de x es igual al producto de las funciones g y h, vean acá es producto, ¿no? En ambos casos, ¿ya? En ambos casos, el dominio es de forma similar. Entonces, para calcular el dominio de f, yo tengo que hacer igual acá el dominio de g mezclado o intersecado con el dominio de h. Bueno, esas son las 5 reglas que tenemos, perdón, en realidad son 5 reglas, ¿no? Porque las 5 y las 6 se resumen en una sola regla. Entonces hay que dominar cómo se aplican estas reglas para el cálculo de dominios dentro de un ejercicio. A ver, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios previos. A ver, por acá. Marquemos la etiqueta. Entonces veamos. Vamos a decir calcular el dominio de las siguientes funciones. Calcule el dominio
de las siguientes funciones. A ver, veamos un caso inicial. A ver, por acá. A ver, para el caso que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el anterior ejemplo yo quería saber cuál era el dominio de esta función x más 1. A ver, veamos bien, ¿no? A ver, voy a colocar el problema 1. Y vamos a analizar f de x igual a la raíz cuadrada de x. Quiero saber su dominio, ¿no? Acá, ¿cuál será el dominio de f? Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces vayamos viendo. Entonces, según nuestras reglas, el que se ajusta a este ejercicio es la regla número 2, porque es la única que tiene en la raíz con radicando par y atrapando a una subfunción. A ver, vamos a decir entonces. Y voy a anotar acá. Si f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1, entonces el dominio de la función f va a ser igual, acá nos indica que va a ser todos los x que son reales, tales que esos x van a nacer de la función p. La función p, vean, es este contenido. Entonces voy a colocar acá, con ese resalte, es que x más 1 tendría que ser mayor o igual que 0. Resuelvo esta desigualdad, a ver, en alguna operación auxiliar. Me voy a un costadito, ¿no? Voy a decir acá operación auxiliar. Y resuelvo la desigualdad, ¿no? Tengo x más 1 mayor o igual que 0. Acá yo tendré que x es mayor o igual que menos 1. Gráfico el intervalo solución ahí. Intervalo solución. Podríamos graficarlo. A ver, necesito la recta real. A ver, por ahí voy a enfatizar nada más el valor menos 1. Paleta totalmente cerrada en menos 1. Y esto se va por el lado derecho, ¿no? En este caso sería por acá el más infinito y por acá el menos infinito. Listo. Entonces el conjunto solución de esta desigualdad va a ser igual cerrado en menos 1 hasta el más infinito abierto. Este conjunto solución va a ser el dominio de la función. El dominio de f va a ser igual intervalo cerrado desde menos 1 hasta más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta tablita, en la columna de los x, yo tengo que colocar valores desde el menos 1 para adelante, ¿no? Puede ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si son valores enteros, pero tiene que empezar en menos 1. Es lo que te indica, ¿no? Pues ya sabes con esa regla desde qué valor colocar en tu tablita de valores. Aquí ya tienes ya la perspectiva correcta de esta situación. Bueno, un segundo ejemplo podría considerar una función f de x igual, a ver, al logaritmo en base 7. A ver, se me ocurre
esta expresión. A ver acá, sería 25 menos x al cuadrado. Quiero saber cuál es el dominio de esta función, ¿ya? Entonces, vayamos analizando. Acá voy a anotar y decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir, si f de x es igual al logaritmo en base 7 de 25 menos x al cuadrado, entonces, a ver, vayamos viendo, según las reglas que yo tengo que aplicar la regla 4. El dominio de f va a ser igual a todos los x que son reales, tales que la función p de x, ¿quién es p de x? Lo que está en el argumento del logaritmo sería todo este contenido, ¿no? Entonces tendríamos que anotar ahí 25 menos x al cuadrado debería ser mayor estricto a 0. Ahora tengo que hacer la operación pertinente. Por acá abajo voy a realizar la operación pertinente. A ver, entonces tendríamos... Tengo que resolver esta desigualdad. 25 menos x al cuadrado mayor que 0. Ya entonces tendría acá, a ver, ustedes ya saben cómo es los pasos acá. Sería de esta manera. Multiplico por menos 1, sería x al cuadrado menor que 25. Aplico los teoremas pertinentes, ahí voy a tener menos raíz de 25 menor estricto que x, menor estricto que la raíz de 25. Esto entonces habría sido menos 5 menor que x, menor que 5. Grafico el intervalo solución por acá, ¿no? Puedo graficar el intervalo solución. A ver, vamos viendo. A ver si se ve mucho más clara. Ahí. Y colocamos sus etiquetas como hemos aprendido, ¿no? Desde el menos infinito hasta el más infinito y la recta real, ¿no? Ahí vayamos graficando. A ver. Tengo que ubicar menos 5. Voy a ubicarlo por acá. El valorcito de 5 por acá. Son paletas totalmente abiertas en esos dos valores. Y el X está ahí dentro, ¿no? Voy a indicar que el X está ahí, ¿no? Tendría ese pedazo de intervalo. Podemos graficar su conjunto, o podemos ya detallar el conjunto solución acá. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser igual abierto en menos 5 hasta 5 abierto. Y este conjunto solución es el dominio de la función. Acá voy a colocar esto es igual entonces a abierto menos 5 hasta 5 abierto. Quiere decir que tengo que empezar de ese abierto, o sea, tendría que considerar valores en mi tabla desde menos 4.9 hasta el positivo 4.9 aproximadamente dentro de la tabla de valores. Con esos valores yo puedo determinar los pares ordenados y generar ya la correspondiente gráfica.